Si nosotros queremos hacer un nuevo contrato de suministro de energía con alguna empresa concesionaria, ya sea Luz del Sur o Edelnor o Enel, como se llaman ahora, tenemos que presentar nosotros un cuadro de cargas, es decir, cuánta potencia consume nuestra vivienda para que ellos nos den un estimado o una carga estimada a la potencia que necesitamos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos un cálculo de nuestro cuadro de cargas? ¿Qué podemos presentar? Este día vamos a hacer un cálculo breve de un departamento de 70 metros cuadrados como ejemplo para que ustedes vean qué parámetros tenemos que utilizar y cómo también utilizamos nuestro Código Nacional de Electricidad. Vamos allá. Bueno, para este ejemplo tenemos un departamento de 70 metros cuadrados. Estos 70 metros cuadrados corresponden al área techada de nuestra vivienda. Tenemos 70 metros cuadrados de área techada. Nos dice lo siguiente, las cargas que tenemos, una cocina eléctrica de 3000 watts, una ducha eléctrica de 3000 watts, esta es su potencia nominal, una lavadora de 400 watts, microondas que consumen 1200 watts de potencia y un hervidor eléctrico de 750 watts. Estos son los datos que tenemos de nuestro departamento y con ellos vamos a trabajar para hacer el cálculo de cuadro de cargas. Bueno, para realizar el cálculo de nuestro cuadro de cargas tenemos que tener los siguientes datos. Es nuestra potencia instalada en nuestra vivienda de todos los equipos que tenemos por el factor de demanda que lo vamos a sacar de nuestro Código Nacional de Electricidad y nos va a dar como resultado la demanda máxima de energía de nuestro circuito. Y eso es lo que vamos a precisamente calcular ahora. Bien, vamos a ver entonces punto por punto qué nos dice el Código Nacional de Electricidad. La norma nos dice lo siguiente, el Código Nacional de Electricidad en la sección 050-202, en la primera parte dice, la capacidad mínima de los conductores de una cometida va a estar diseñada de la siguiente manera o va a estar sujeta a los siguientes parámetros. Punto número 1, una carga básica de 1500 watts para los primeros 45 metros cuadrados de vivienda. Es decir, nosotros tenemos 70 metros cuadrados en nuestro departamento de área techada. Dice que la primera carga básica va a ser 45 metros cuadrados de estos 70 y a esta le vamos a dar un valor de 1500 watts. Nuestro factor de demanda se mide en porcentajes, del 0,20% o mejor dicho, del 20% al 100%. Lo vamos a representar el 100% por el valor de 1 en valores decimales. Bien, entonces tenemos una potencia instalada de 1500 watts para nuestros primeros 45 metros cuadrados y un factor de demanda de 1. Como recordamos en la fórmula, la potencia instalada por el factor de demanda nos va a dar la demanda máxima, entonces hacemos el siguiente cálculo. 1500 por 1 en este caso, nuestra demanda máxima para los primeros 45 metros cuadrados va a ser de 1500 watts. La norma sigue diciendo, una carga adicional de 1000 watts por los segundos 45 metros cuadrados o fracción de este. En este caso tendríamos que completar 90 metros cuadrados. Nosotros no tenemos esos 90 metros cuadrados, tenemos 70. Entonces tenemos que utilizar la diferencia de estos 45 metros cuadrados. En este caso serían 25 metros cuadrados para completar nuestros 70 metros cuadrados de área techada de nuestra vivienda. Dicen que para estos 25 metros cuadrados tenemos que presentar 1000 watts adicionales. Es una carga adicional para nuestra carga básica. Nuestro factor de demanda va a seguir siendo 1, es que va a trabajar al 100%, y eso nos dice que nuestra demanda máxima para estos 25 metros cuadrados va a ser de 1000 watts. Entonces nuestra carga básica va a comprender tanto los 1500 como los 1000 watts y va a llegar a un valor de 2500 watts. Sigamos con nuestro enunciado. Se va directamente hasta el punto 3 y nos dice lo siguiente. Una carga adicional de 1000 watts por cada 90 metros cuadrados o fracción de estos en exceso a los primeros 90 metros cuadrados. Según esta parte nos dice que si tenemos un área que supera los 90 metros cuadrados, ese adicional tendríamos que añadirle otros 1000 watts más en nuestra carga básica. En este caso, nuestro ejemplo solamente tiene 70 metros cuadrados, así que ese apartado del código básico de electricidad lo vamos a obviar. Vamos a seguir adelante, vamos al punto 4. Aquí nos dice, la carga de cualquier cocina eléctrica. Ahora vamos a hablar de nuestra primera carga especial, una carga de cocina eléctrica.
Nos dice que en nuestra cocina eléctrica tenemos un valor de 3000 watts. Vamos a ver qué nos dice la ley. Acá menciona, se hace como sigue: 6000 watts para cada una de las cocinas eléctricas. Nos dice, entonces, nosotros tenemos una cocina eléctrica de 3000 watts, pero la norma nos dice, cualquier cocina que tengas, vas a tener que colocar un valor de 6000 watts. Entonces vamos a respetar lo que dice nuestro Código Nacional de Electricidad. Tenemos esos 6000 watts, un factor de demanda de 1, nuestra demanda máxima va a ser de 6000 watts. Bien, porque no nos dice que haya alguna variación. La variación viene a continuación. La norma sigue diciendo, para más el 40% de la carga excedente a los 12.000 kilowatts. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nuestra cocina no fuera de 3000 watts, sino que tuviera un valor de, por ejemplo, 15.000 watts, a esa carga excedente de los 12.000 watts que hemos mencionado en la ley, tenemos que darle una sumatoria al valor que tenemos aquí. Es decir, si acá tenemos 6.000, tendremos que partir la diferencia. Si fueran 15.000 watts, tendríamos que poner aquí 9.000, el factor de demanda 1, pero ya no sería 1, sino el factor de demanda sería 0.4, porque habla del 40% del exceso. Entonces sería 9000 por 0.4 y nos daría un valor aquí. Y este valor tendríamos que sumarle a nuestros 6000 para que nos dé el valor total de demanda máxima de nuestra cocina como carga especial. Pero en este caso, como hemos dicho, nuestra cocina eléctrica es de 3000 watts, no vamos a hacerle esa suma. Vamos a seguir con lo que dice nuestra ley. Acá sigue diciendo, en el punto 5 nos habla de cualquier carga de calefacción y de aire acondicionado. En nuestro ejemplo no estamos usando ni calefacción ni aire acondicionado. De hecho, aquí en el Perú no es muy común utilizar ese tipo de instalaciones, así que esa parte de la ley la vamos a obviar. Si alguno necesita saber de esos datos, puede hacer la consulta en el Código Nacional de Electricidad en el apartado o en la sección 270. Ahí hace la referencia para ese tipo de necesidades. Bien, sigamos adelante. Nuestro sexto punto, viene aquí ya las cargas de adición o las cargas adicionales. Aquí nos dice, cualquier carga de adición de las mencionadas en los subpárrafos del 1 al 5 que ya hemos mencionado, van a incluir lo siguiente: el 25% de la potencia de régimen de cada carga mayor a los 1500 watts. Es decir, si nuestra carga supera los 1500 watts, nuestro factor de demanda no va a ser 1, sino va a ser 0.25, como lo vemos aquí. Si en el caso no excede los 1500 watts, va a ser la carga nominal, es decir, va a ser el factor de demanda número 1. Vamos a poner un 1 ahí. Ahora, nuestra ley o nuestra norma nos da dos apartados. Por ejemplo, nos dice el 25% de la potencia de régimen de cada carga mayor a los 1500 watts si se ha previsto ya de una cocina eléctrica. En este caso nosotros ya hemos previsto la utilización de una cocina eléctrica. Entonces vamos a tener que utilizar ese apartado. El apartado B nos dice lo siguiente: se va a añadir el 25% de la potencia de régimen de carga mayor a los 1500 watts más los 6000 watts si no se ha provisto una cocina eléctrica. Es decir, este valor que le hemos dado a la cocina eléctrica de una u otra manera va a estar en nuestro cuadro de cargas. ¿Por qué? Porque se está tomando la prevención de que si en algún momento necesitamos instalar una cocina eléctrica que, como ven, su carga es alta, no nos afecta el circuito ya instalado previamente. Es decir, es una especie de protección que les estamos dando. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir con el cálculo que tenemos. Vamos a utilizar el primer apartado de esta sección. Dice aquí, 25% de la potencia de régimen cuando éste supere los 1500 watts. Vamos a ir entonces a nuestras cargas adicionales que tenemos acá. Vamos a hablar primero de nuestra ducha. La ducha tiene 3000 watts. Entonces, ¿vamos a requerir el 0,25% o el 25% de nuestra carga? Sí, vamos a tener que variar en el cálculo entonces. Si tenemos 3000 watts de nuestra ducha, en la potencia instalada, vamos a tener que el factor de demanda ya no va a ser 1, sino va a ser, exacto, 0,25. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 3000 watts
por el factor de demanda 0.25 y nuestra demanda máxima para este circuito va a ser de 750 watts. Bien, según la ley. Vamos a continuar. Nuestra lavadora. Acá está nuestra lavadora. ¿Cuánto consume esta lavadora en este ejemplo? Va a consumir 400 watts. Este es el valor que le han dado a la lavadora. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro factor de demanda? 1. ¿Por qué? Porque no llega o no supera los 1500 watts que requiere la norma para aplicar el 25%. Bien, entonces de 400 por 1, obviamente 400. Microondas. El microondas en este caso tiene una potencia de 1200 watts. Nuevamente, no llega a los 1500 para hacer el cambio al 25%, vamos a darle un factor de demanda de 1 y nuestra multiplicación nos va a dar 1200 de demanda máxima. Y con el hervidor, en este ejemplo, va a ser igual. 750 watts de nuestro hervidor a un factor de demanda de 1 y tenemos 750 de demanda máxima o de máxima demanda. Bien, ahora vamos a hacer un cálculo, vamos a tener que hacer una suma. Muy bien, entonces vamos a hacer un cálculo. Vamos a calcular primero nuestra potencia instalada. ¿Cuánto es el máximo que requiere nuestro circuito o que demanda este circuito? Bien, el circuito de nuestra vivienda, obviamente estamos hablando de él. Vamos a ver, hacemos una suma de los valores que tenemos aquí y nos va a dar un total de 13.850 watts. O pasándolo a kilowatts, va a ser 13.85 kilowatts. Eso es lo que requerimos en nuestra vivienda, lo que estamos o lo que pretendemos utilizar. Muy bien, ahora vamos a hablar de la máxima demanda, la demanda máxima. Este valor no tiene que superar a nuestra potencia instalada, ya que obviamente la variación la va a hacer aquí nuestro factor de demanda. Entonces tenemos que sumar los valores de la demanda máxima y en este caso nos suman 11.600 watts, 11.60 kilowatts. Entonces, teniendo este valor, nosotros podemos ya calcular cuál es la potencia que vamos a contratar. Ahora, para hacer esto, vayámonos a la siguiente fórmula. Muy bien, como vemos la fórmula ya la tenemos aquí. Para poder calcular nuestra potencia a contratar, que se va a dar en kilowatts, tenemos que hacer la siguiente multiplicación o la siguiente operación. Nuestra máxima demanda, que ya hemos hallado el valor, que es de 11.60 kilowatts, y tenemos que multiplicarlo por un factor de simultaneidad. ¿Qué quiere decir el factor de simultaneidad? Es las veces que todos nuestros circuitos o la mayoría de estos van a estar trabajando al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos en casa, uno tiene hambre, quiere utilizar la cocina eléctrica para cocinarse algo, pero al mismo tiempo nuestra madre o alguien está lavando la ropa en la lavadora. También alguien le ha provocado darse una ducha y utilizar la ducha eléctrica. Esos valores van a estar utilizándose al mismo tiempo. Obviamente las luces van a estar encendidas, por ejemplo nuestro televisor y cosas parecidas. Entonces, si nosotros le damos un factor de simultaneidad muy bajo, no vamos a poder utilizar esos equipos a la vez durante mucho tiempo, porque si no, va a sufrir tanto nuestro cableado como también van a estar saltándose cada vez a cada rato las llaves que protegen nuestros circuitos. Es por eso que el factor de simultaneidad que tenemos que escoger en este caso para nosotros tiene que estar comprendidos o más cercanos al 100%. Si nosotros damos un valor de 0.7 o 0.8, vamos a estar trabajando o vamos a tener un circuito que va a permitirnos trabajar con todos estos aparatos simultáneamente por más tiempo sin recorrer ningún peligro. Pero ojo, si nosotros vamos a tratar con este factor de simultaneidad tan alto, vamos a tener también que tener en cuenta cuál es el cableado que tenemos en casa, cuál es el valor de la sección de nuestros cables y también el valor que le damos a nuestras llaves de protección. Tenemos que también hacer esos cálculos y tenerlos en cuenta. Si quieren saber también cómo calcular todo eso, podemos hacer un video también explicando esos factores. Simplemente tienen que dejarnos en los comentarios que quieren tener ese tipo de contenidos. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del cálculo que vamos a hacer. Vamos a elegir 0.8. Tenemos entonces nuestra máxima demanda 11.60 kilowatts por 0.8, que es nuestro factor de simultaneidad, y vamos a tener una potencia a contratar de 9.28 kilowatts. Entonces nosotros vamos a agarrar este valor
vamos a ir a nuestra empresa suministradora de energía, a nuestra contratista, y vamos a decirle: quiero o requiero un nuevo servicio de medición, o quiero renovar o quiero aumentar la potencia contratada. ¿Cuánto requiere? Ya tenemos el valor que nosotros requerimos para contratar nuestra energía. Entonces ellos nos van a dar el presupuesto y los valores necesarios para poder hacerlo. Noten que si nosotros vamos a hacer este cálculo y queremos que trabajen a este tipo de potencia, tenemos que también tener en cuenta nuestras llaves de medición de protección y también el cableado que tiene nuestra casa, para que estos no sufran las consecuencias de pedir también un equipo que excede a la capacidad que estos tienen. Muy bien, muchachos, entonces ese ha sido el cálculo que hemos hecho para nuestro cuadro de cargas en el ejemplo de este departamento de 70 metros cuadrados. Como ven, ha sido un cálculo bastante sencillo. Hemos tenido las cargas nosotros puestas aquí. Podemos calcularlo también en nuestros hogares. Podemos agarrar nuestros equipos eléctricos y ver en su placa de características, y ahí nos van a arrojar la potencia a la cual trabaja. De esa manera nosotros podemos también hacer nuestros cálculos e ir practicando. Todo electricista tiene que usar o saber usar nuestro código eléctrico nacional de electricidad. Entonces, al usar estos valores o al usar estas normas, nosotros vamos a hacer un trabajo más eficiente y vamos a estar trabajando de acuerdo a las leyes que dictan estas normas. Y eso va a ser también todo mucho más eficiente para nosotros. Esto ha sido todo por nosotros en Electrotech. Si quieren más contenidos de este tipo educativo y hablar, por ejemplo, de cómo calcular la sección que tiene que llegar a cada uno de nuestros circuitos para que no sufran un sobrecalentamiento o no sufran una sobretensión, déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, por favor, denle me gusta y también compártenlo con sus amigos. Esto ha sido todo en Electrotech.